Tomando entonces en cuenta lo que dijimos anteriormente, vamos a suponer un circuito eléctrico que está formado por un solo hilo conductor. Usted tiene que imaginarse un conductor, un alambre conductor, ¿no?, que se cierra sobre sí mismo, formando un lazo. Supondremos que este conductor tiene largo L, sección transversal A y resistividad ρ. Y que, ¿no es cierto?, ahí en cada punto de ese conductor hay, ¿no es cierto?, además de un campo eléctrico conservativo o un campo electrostático conservativo, hay también, ¿no?, un campo eléctrico no conservativo. O sea, están los dos campos en cada punto. Entonces, en cada punto de este conductor, recuerden que es imaginarlo un alambre, ¿no?, que se va cerrando sobre sí mismo. Parte de un punto, da toda la vuelta y llega al mismo punto, ¿no? En cada punto entonces de este conductor, el campo eléctrico E es la suma del campo electrostático E sub E conservativo más el campo no electrostático E sub F que no es conservativo. Supondremos que en todo punto de este conductor se cumple, ¿no?, la ley de Ohm microscópica. El campo eléctrico E es igual a ρ por J. Rho es la resistividad, J es fundamentalmente el vector densidad de corriente. Y ahora calculamos la circulación. La FEM-E es igual a la circulación de E punto de L. Y ese E, estamos en la última línea, ¿no? Ese vector E es igual a ρ por J. Nos queda la circulación de ρ J punto de L. Después, ese ρ lo ponemos dividido por A y multiplicado por A. ¿Ve? Ahí al ρ lo multiplicamos por A y lo dividimos por A. ¿Listo? Hacemos ese artificio para poder escribir esto en una forma más compacta. Y el J y el de L, el vector J y el vector de L, los dos tienen la misma dirección y sentido. Entonces, el vector J punto vector de L se puede escribir simplemente como J de L. Nos queda circulación de ρ partido por A, multiplicado por A, por J y por DL, ¿no? ¿Por qué lo hicimos así? Porque esa cantidad de J multiplicado por A, el J multiplicado por A, corresponde a la intensidad de corriente I. Y esa intensidad de corriente I la sacamos fuera de la integral, se supone que es constante. Nos queda I por la integral de ρ partido por A y por DL. Si la sección transversal A del conductor a lo largo del cual estamos integrando es constante y la resistividad ρ también se mantiene constante, entonces el ρ y el A también lo podemos sacar de fuera de la integral. Nos queda I por ρ partido por A por la circulación de dl, la integral de dl. Y la integral de dl no es más que el largo total del alambre. Entonces nos queda I por ρ por L partido por A. Y ese ρ partido por A y multiplicado por L no es más que la resistencia total que tiene este alambre o este conductor. ¿Ves? RT entonces corresponde a toda la resistencia que tiene este conductor. Por lo tanto, ¿no es cierto? Acá tenemos una fórmula fundamental en todo circuito y es la siguiente. Suponiendo que la densidad de corriente J en cada punto es la misma y que por lo tanto la A y que la sección A también es la misma, entonces si J es constante y A es constante, la intensidad de corriente también es constante. Así, de acuerdo con la ecuación anterior, la FEM-E es igual a I, la intensidad de corriente, por la resistencia total del circuito. Entonces, para un conductor, un alambre conductor que se cierra sobre sí mismo, la FEM-E
que hay en ese conductor va a ser igual a la intensidad I por la resistencia total que tiene el circuito. Esta es la ley de Ohm más generalizada, ¿no? Aplicada ahora a todo el alambre. La E, epsilon, que es la fuerza electromotriz, se mide en volt. La I, intensidad de corriente en amperes. La RT, resistencia total en ohm. Aun cuando la fuerza electromotriz, ¿no?, está definida como una circulación, como una integral de E sub F punto dl a lo largo de todo un camino cerrado, que eso fue lo que vimos, ¿no? FEM-E, circulación de E sub F punto dl. Es la circulación de un campo no conservativo, ¿no? Uno puede, ¿no es cierto?, a veces establecer un campo no conservativo E sub F, no en todo el circuito, sino que en alguna parte del circuito, ¿no? Supongamos, por ejemplo, que tenemos un circuito como el que está ahí abajo mostrado en la figura, y vamos a suponer que el campo no conservativo E sub F es nulo en todos los puntos, salvo en ese extremo que está entre los segmentos de recta pequeños, uno pequeño y otro, entre A y B. Entre los puntos A y B, ¿no?, solamente en esos puntos, ¿no?, entre esos puntos, o en el espacio que hay entre esos dos puntos, entre A y F, ahí en esa región, el E sub F es distinto de cero. En todos los puntos, el E sub F es cero. ¿Listo? Vamos a suponer que eso es así. Solamente en esa parte tenemos, entre A y B, tenemos el E sub F. Entonces partimos de la definición, ¿no? La FEM-E igual, FEM-E igual, circulación de E punto dl, ¿no?, integral de E punto dl. SE es E sub C, campo conservativo, más E sub F, campo no conservativo, eso entre paréntesis multiplicado punto dl. Separamos estas integrales. Nos queda la circulación de E sub C punto dl más la circulación de E sub F punto dl. Pero la circulación de E sub C punto dl, esa es cero, porque el E sub C es campo conservativo. Ese campo conservativo en un camino cerrado no crea energía, para nada. El E sub F sí. Entonces, la FEM-E nos queda finalmente igual, circulación de E sub F punto dl. Así entonces, en la segunda línea tenemos FEM-E igual, circulación de E sub F punto dl. Esa circulación la vamos a calcular como integral de AB de E sub F punto dl más integral de B a A de E sub F punto dl. Nos vamos de A a B, ¿no?, así en línea recta, y después nos vamos de B por toda la parte exterior hasta A, ¿no? Así lo hacemos. Pero la integral de B a A de E sub F punto dl, esa es cero, porque en la parte exterior, ¿no es cierto?, A a B, no, en lo que está fuera de AB, no hay campo E sub F. El E sub F solamente está entre A y B, ¿no?, nada más. Por lo tanto, entonces, nos queda solamente integral de A a B de E sub F punto dl. O sea, la fuerza electromotriz, ¿no es cierto?, coincide con la integral curvilínea del campo no conservativo, solamente en la parte del circuito donde este campo es no nulo. Vale decir, la circulación o la FEM-E, ¿no?, se establece solamente aquí, entre los puntos A y B, entre el punto A y el punto B, en esta partecita nada más. Cuando esto es así, nosotros decimos que esa parte del circuito es un generador, ¿no? Todos los circuitos, ¿no?, tienen generadores, todos.
Una batería es lo que se llama una fuente de FEM, un generador. Una pila, como las comunes y corrientes, es una fuente de FEM, es un generador. Un dínamo es una fuente de FEM, es un generador. Esos son ejemplos de este tipo de generadores, ¿no? Estos generadores o fuentes de FEM, ¿no? ¿Qué hacen? Son dispositivos que transforman energía no eléctrica en eléctrica. Por ejemplo, el dínamo, ¿no es cierto?, genera energía eléctrica, ¿no? Transforma energía mecánica en energía eléctrica. Es capaz de generar energía eléctrica el dínamo. Las baterías y las pilas también son dispositivos que generan energía eléctrica. Estas baterías y estas pilas transforman energía química en energía eléctrica, ¿no? Entonces, en este proceso de transformación es donde se exige la existencia de un campo no conservativo, ¿no? Los dínamos, ¿no?, las baterías, las pilas, tienen en su interior un campo no electrostático SUF, ¿no? ¿Damos? Y el trabajo que hace este campo no electrostático SUF dentro de estos generadores, el trabajo que hacen por unidad de carga es lo que nosotros llamamos FEM. ¿Listo? Y este trabajo no es más que la cantidad de energía que transforman de mecánica o química a eléctrica por unidad de carga. Cada uno de estos dispositivos transforma una cierta cantidad de energía no eléctrica en eléctrica. Y la cantidad de energía eléctrica que generan por unidad de carga, ¿no?, es lo que nosotros llamamos la FEM, ¿no? La FEM-E. Generalmente estos dispositivos, cuando se fabrican o se construyen con una FEM determinada, ¿no? Por ejemplo, las pilas pueden tener FEM de 1,5 volt, pueden ser FEM de, qué sé yo, las baterías pueden ser de 6 volt, 9 volt, 12 volt. Los dínamos también pueden tener FEM variables, ¿no? Pero en general estos generadores hacen solamente eso, ¿no? Tienen en su interior un campo no electrostático SUF que hace trabajo sobre los portadores de carga, ¿no? Y el trabajo que hacen, ¿no es cierto?, resulta ser equivalente en parte, casi totalmente en parte, a la cantidad de energía que se está transformando de forma no eléctrica a eléctrica. Ahí se muestra, ¿no es cierto?, un esquema usual de un dispositivo o de un circuito provisto de un generador. Entre los puntos A y B tenemos entonces una FEM-E. Fuera de ese generador que va entre A y B no hay campo SUF, no hay FEM. La FEM solamente tiene asiento ahí en ese tramo AB, dentro del generador. Supondremos que dentro del generador también, ¿no es cierto?, es válida la ley de Ohm. ¿Estamos? Así que dentro del generador tenemos lo siguiente: integral de A a B de E punto de L, ¿no?, va a ser igual a la integral de A a B de E sub E, que es el campo conservativo, más E sub F punto de L, ¿no? El E sub E es el campo conservativo. A veces le pongo E sub E de campo electrostático, otras veces E sub C de campo conservativo. Es lo mismo, ¿no? Es el que crean las cargas eléctricas. El E sub F es el no conservativo. Pero el E es la suma de esos dos. Entonces nos queda integral de A a B, paréntesis, E sub E más E sub F punto de L. Separamos las integrales. Nos queda integral de A a B de E sub E punto de L más integral de A a B de E sub F punto de L. ¿Ve? Eso nos queda. La primera integral de A a B
de E sub E punto de L. Eso nos define la diferencia de potencial eléctrico, BA menos BB. ¿Y por qué nos define esa diferencia de potencial eléctrico? Porque este E sub E es el campo conservativo. El potencial eléctrico está asociado a ese tipo de campo electrostático, ¿no? Conservativo. Entonces, esta integral de AB de E sub E punto de L, esa es la que vale BA menos BB. La otra, la integral de AB de E sub F punto de L, esa es la que vale la FEM-E. ¿Ven? Así entonces, la integral entre A y B de E punto de L, ¿cuánto vale? BA menos BB más epsilon, o más fuerza electromotriz E. Por otro lado, vamos a suponer que dentro del generador también vale la ley de Ohm. ¿Listo? Entonces, la circulación, la integral de A a B de E punto de L va a ser igual a ¿quién? A la integral entre A y B de ρ por J punto de L. Aquí hay que recordar que el E es ρ por J. ¿Ves? Y hacemos lo mismo que hicimos en la integral anterior. Tomamos ρ, lo dividimos por A y lo multiplicamos por A. Nos queda integral entre A y B de ρ partido por A J punto de L. Ese AJ, A por J, es la intensidad de corriente. Y el J y el de L son paralelos. Entonces, como el AJ es el I, lo sacamos fuera de la integral, nos queda I integral de A a B de ρ partido por A por dl. ¿Ve? Y esa integral de A a B de ρ partido por A por dl, ¿no?, nos va a definir la resistencia R interna, ¿no?, la R, la resistencia interna del generador. Y así entonces, la integral de A a B de E punto de L es igual a la intensidad I por R. Y ese R minúscula es la resistencia interna que hay entre los puntos A y B. Se llama resistencia interna del generador. Igualamos, ¿no es cierto?, estas dos ecuaciones, porque las dos corresponden a la integral de A a B de E punto de L, ¿no? Y obtenemos lo siguiente. BA menos BB más E igual R por I o I por R. O bien, FEM-E igual BB menos BA más IR. Ahí hemos despejado el E. Esta ecuación es la ecuación fundamental de los circuitos eléctricos. ¿Estamos? Es básicamente la ley de Ohm aplicada a un circuito eléctrico. El E, FEM, fuerza electromotriz, ¿no? El BB menos BA, diferencia de potencial eléctrico. La FEM-E es igual a la diferencia de potencial eléctrico BA menos BB más IR, ¿no? Por lo general, esta FEM-E usualmente es constante, ¿no? Es constante. Y en la práctica, cuando se generan o cuando se fabrican estos dispositivos generadores con su propia FEM, ¿no?, esta FEM con el tiempo va disminuyendo en el tiempo producto del uso. ¿Listo? Claro, porque parte siempre de la energía se va disipando, ¿no? Ok. Para el convenio de signo entre los puntos A y B, ¿no?, ahí donde están los dos segmentos de recta, segmentos pequeños de recta, se indica un segmento delgado más largo y otro segmento grueso más pequeño. La FEM-E siempre apunta de A hacia B, ¿no?, del segmento pequeño al grande. El segmento grande se llama polo positivo o terminal positiva. El palito corto indica el terminal negativo, ¿no? ¿Estamos? ¿Y qué significa eso? Significa que ese terminal positivo B está siempre a un potencial más alto que el A. O sea, el BB menos BA es positivo. BB es mayor que BA.
Entonces, ¿no es cierto? La FEM, ¿qué hace la FEM-E? Mueve las cargas de A a B, ¿listo? Y después el campo electrostático que está fuera del generador mueve las cargas desde B, da toda la vuelta, pasa por R, y las lleva a A. Y así va funcionando el circuito. Entonces, la FEM-E, producto del campo no electrostático, genera, ¿no es cierto? Genera energía eléctrica. Toma las cargas desde A y las lleva a B. Como genera las cargas eléctricas, como genera la energía eléctrica, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Hace que la energía eléctrica por unidad de carga suba. Por eso, digamos, ponemos el punto B como potencial, como positivo y el otro negativo. Significa que en el punto B, ¿no?, la energía eléctrica por unidad de carga es más grande que la energía eléctrica por unidad de carga en A. Y eso se debe a que la FEM-E hace eso, ¿no? Sube la energía potencial de las cargas, sube la energía potencial eléctrica, porque está transformando energía no eléctrica en eléctrica. Ahora, cuando las cargas con energía potencial eléctrica más alta en B se mueven por el fuera del circuito, por toda la curva, pasan por la resistencia, ¿no es cierto?, dan toda la vuelta y llegan a A. El campo eléctrico SUE, el conservativo, es el que lleva las cargas desde B por toda la vuelta afuera hasta A. Entonces ahora podemos aplicar simplemente la ley de Ohm. El BB menos BA, que nosotros lo llamamos así simplemente B igual BB menos BA, se llama diferencia de potencial del generador. ¿Listo? Si R es la resistencia del conductor fuera del generador, ¿no?, desde B hasta A, por la parte superior, entonces según la ley de Ohm, ese voltaje B entre B y A es igual a I por R. Y además E es igual a B más IR. ¿Ve? Esta otra R pequeña, minúscula, es la resistencia del generador que está ahí entre A y B. Entonces reemplazamos el B. ¿Ve? E nos queda igual a I por R más R y E igual I por R total. La misma ecuación que hayamos deducido anteriormente. Para poner, digamos, todavía no. Cuando es el generador que hay entre el que está alimentando el circuito, entonces en ese caso siempre el E, no, la FEM-E es mayor que el voltaje B. ¿Listo? Acá. En esta ecuación ahí. E. E igual BB menos BA más IR. Cuando es el generador el que está alimentando el circuito, ¿no?, entonces su FEM-E va a ser mayor que BB menos BA. ¿Estamos? Y la diferencia es el producto IR, ¿no? Porque puede ser, ¿no es cierto?, que uno esté, por ejemplo, cargando un generador, ¿no? Lo que pasa, por ejemplo, los autos a veces cuando las baterías se les descarga, ¿no? Cuando una batería se descarga, usamos otra batería para cargar esa batería descargada. ¿Estamos? Entonces, en ese caso, la FEM-E de la batería que se está cargando resulta ser menor que el potencial BB menos BA. Así entonces, introduciendo o sometiendo al generador a un potencial BB menos BA mayor que E, podemos entonces, ¿no es cierto?, cargar un generador. Este asunto del circuito se puede también tomar desde el punto de vista de la energía. ¿Listo? La ecuación fundamental es E igual B más IR.
¿Listo? Esa es la ecuación fundamental. Entonces, ¿no es cierto? Uno, digamos, puede, digamos, tomar esta expresión, ¿no? Y, digamos, tratar de entenderla en términos de energía. ¿Estamos? Si queremos tomar esto en términos de energía, tomamos la ecuación E igual B más IR y la multiplicamos toda por I. ¿Ve? Ahí está. E por I igual B por I más I cuadrado R o R I cuadrado. ¿No? ¿Estamos? E, ¿qué es lo que es la FEM-E? Es la energía que el generador entrega a cada unidad de carga que coloca en el terminal positivo. Si multiplicamos E por I, obtenemos la potencia, ¿no? La potencia que gasta el generador, ¿no? ¿Con qué rapidez este generador me está generando energía eléctrica o con qué rapidez está colocando las cargas en el terminal positivo? ¿No? B por I, ¿no es cierto? B por I es potencia, pero esa es la rapidez con que se consume la energía eléctrica en la resistencia R. ¿No? El B por I. Así, B por I, entonces, ¿no es cierto? Como B por I es igual a I cuadrado por R mayúscula y eso es igual a B cuadrado partido por R, resulta entonces que la cantidad B por I es la rapidez con que se consume energía eléctrica en la parte exterior al generador. Y la cantidad R I cuadrado, ¿no? O I cuadrado R, resulta ser la cantidad de energía que se disipa por unidad de tiempo, ¿no? Dentro del generador. Así, entonces, toda la cantidad de energía que genera el generador, no sé, en este caso la batería, se gasta una parte en el circuito externo y otra parte dentro del circuito. ¿Listo? O sea, perdón, y otra parte dentro del generador. ¿No? Parte de la energía entonces que genera el generador, ¿no? Se disipa en la resistencia externa y otra parte en la resistencia interna. Por eso entonces, ¿no es cierto?, cuando uno usa las baterías, las pilas durante bastante tiempo, estas terminan por calentarse, producto de la disipación de energía eléctrica dentro de ellas. ¿No? Veamos un ejemplo. En la figura se representa una batería de 12 volts. Dice 12 volts, 1 ohm. Esas son las características de esta batería. Una batería que tiene 12 volts, su resistencia interna es 1 ohm. Está conectada esta batería a una resistencia externa de 2 ohm. Tan pronto, ¿no es cierto?, este generador se conecta a esta resistencia externa, se cierra el circuito, se establece el circuito y comienza a circular una corriente I. Entonces, ¿no es cierto?, calcular la intensidad de corriente I. Esa corriente I circula por todo el circuito en sentido antihorario. Y entonces tenemos que calcular el EPO, la I. Aquí tenemos los datos. La FEM-E, la que tiene el generador, 12 volts. Esos 12 volts es la FEM del generador. La R minúscula, la resistencia del generador, 1 ohm. La R mayúscula, la resistencia externa, 2 ohm. Resistencia total, 3 ohm. La FEM-E es igual a I por resistencia total. ¿Listo? Entonces, como la FEM-E es igual a I por resistencia total, despejamos el I. Nos da la FEM dividido por resistencia total. 12 volts partido por 3 ohm, 4 amperes. Esos 4 amperes es la cantidad de corriente que circula por todo el circuito.
Si queremos calcular el voltaje en voltios, ¿qué es lo que se llama el voltaje en voltios? La diferencia de potencial eléctrico que hay entre el voltio positivo y el voltio negativo, o el terminal positivo y el terminal negativo. Eso es lo que significa voltaje en voltios, el V. Usamos la ecuación E igual V más IR. La E vale 12 volt, igual V más 4 amperes por la resistencia interna, que es 1 ohm. Y despejamos el V. Nos da 8 volt. Así entonces, la FEM-E nos proporciona a nosotros 12 ohm. 12 volt. Pero de esos 12 volt, 4 volt se gastan en la resistencia interna. ¿Listo? 4 volt lo usa para poder vencer la resistencia interna. Y los volt disponibles para hacer circular la corriente fuera del generador son 8 volt. Si queremos calcular las potencias en cada resistencia, potencia interior, P, I cuadrado por R minúscula. Tomamos la intensidad, la cuadrado, multiplicamos por la resistencia, son 16 watts. Potencia disipada en la resistencia externa, I cuadrado por R. 16 por 2 ohms, nos da 32 watts. La potencia, ¿no es cierto?, que genera la fuente, 12, ¿no? 12 por I. O sea, 12 volt por 4 amperes, nos da 48 watts. Así, el generador genera, ¿no?, 48 watts. De esos 48 watts, 16 se gastan en la resistencia interna, o sea, dentro del generador. Y los otros 32 están disponibles para ser usados en el exterior del circuito. ¿Ve? Y esto ocurre siempre, fundamentalmente, en todos los circuitos que tienen generadores. Vamos ahora a trabajar un poco. ¿Hay alguna pregunta que hacer al respecto? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda respecto de lo que estamos aclarando? Acá la ecuación fundamental es la ecuación del circuito. FEM-E igual voltaje más I por R. Y la otra es FEM-E igual I por resistencia total. Y toda la complejidad está en usar bien, ¿no?, esa que dice E igual V más I por R. ¿Listo? Saber cuándo corresponde usar eso. Las leyes de circuito no son nada de complicaciones, ¿no? Veamos ahora, ¿no es cierto?, qué pasa cuando en un circuito uno tiene varias resistencias, tiene más de una resistencia. ¿Cómo tratamos esa situación? En todo circuito uno puede tener una, dos, tres o más resistencias, ¿no? Generalmente los circuitos tienen una gran cantidad de resistencia, ¿no? Y hay ciertas formas básicas de ir conectando la resistencia. Las formas básicas de conectar la resistencia son en serie y en paralelo. Pero eso no significa que siempre en el circuito van a estar en serie y en paralelo, ¿no? Pueden haber combinaciones mixtas, mezcladas, ni siquiera en serie ni siquiera en paralelo. En ese caso hay que hacer un análisis de la situación para ir calculando la resistencia total. Independientemente de ello, de cómo estén conectadas, ¿no?, si hay 2, 3 o más resistencias, uno siempre debe calcular cuánto es la resistencia total. ¿Estamos? ¿Y por qué es conveniente? Porque si yo tomo el circuito que tiene varias resistencias,
combinadas de cualquier forma, yo tengo que saber cuánto es la resistencia total. Porque ese circuito contiene el generador, cuya FEM la conocemos, E la conocemos, y la resistencia, ¿no? Entonces, si yo conozco la FEM, ¿no? E, sé cuánto vale, ¿no? Y yo conozco toda la resistencia total que hay, entonces puedo estimar la intensidad de corriente. Tomo el valor de la FEM E y la divido por la resistencia total, ¿ves? Entonces, conociendo la FEM del generador, conociendo la resistencia total, puedo saber cuánta intensidad de corriente hay en el circuito. Y eso es bueno saberlo, ¿no? Es bueno saberlo, porque uno de esa manera va determinando qué intensidades tiene de corriente en cada parte del circuito. Estas intensidades de corriente uno las mide con un dispositivo llamado amperímetro, ¿sí? Pero los amperímetros son delicados, ¿sí? Porque si usted tiene un amperímetro, por ejemplo, para medir intensidades de corriente que son menores que 1 amper, y va y lo inserta en una parte del circuito donde la corriente es más de 1 amper, quema el amperímetro. Y adiós dispositivo. Por eso, ¿no es cierto?, siempre, antes de hacer medidas de intensidades de corriente, siempre es bueno saber o tener, ¿no es cierto?, cierta idea de cuánto es la intensidad de corriente que vamos a medir. Como les dije, las resistencias pueden ser muchas, ¿no? Y pueden estar conectadas de diferentes formas. Una de las formas básicas en que puede estar conectada es en serie. En este caso, ¿no es cierto?, cuando las resistencias están conectadas en serie como la que muestra la figura ahí, R1, R2, R3, etcétera, Rn. Es un solo camino de recorrido. La corriente entra por A, pasa por R1, por R2, por R3, por Rn, por todas, ¿no? La intensidad de corriente I es la misma. Eso es lo que identifica una conexión en serie. La intensidad de corriente I es la misma en cada resistencia. ¿Ve? Y es un solo camino de recorrido nada más. Entonces, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que va a variar en cada resistencia? El voltaje. ¿Ve? Por ejemplo, la resistencia R1 tiene un voltaje V1 que es I por R1. La resistencia R2 tiene un voltaje que es I por R2. Hay VA1, VA1 es el voltaje de la resistencia R1, I por R1. V12 es el voltaje de la resistencia R2, I por R2. V23 es el voltaje de la resistencia R3, I por R3 y así sucesivamente. ¿Ve? El voltaje o la diferencia de potencial eléctrico que hay entre A y B, que son los puntos terminales, el VAB es la suma de todos los voltajes. Es la suma de los voltajes que tienen R1, R2, R3 hasta Rn. O sea, el VAB es VA1 más V12 más V13, va sumando todos los voltajes, ¿no? Y eso significa sumar IR1 más IR2 más IR3 más IR4, etc. Como el I es un factor común, nos queda VAB igual I por R1 más R2 más R3. Esa suma de resistencias, R1 más R2 más R3, etc., ¿no es cierto?, nos da el valor de la resistencia equivalente. ¿Cuál es la resistencia total que me aportan estas N resistencias conectadas en serie? ¿No? Así entonces, la resistencia equivalente para un conjunto de resistencias en serie es simplemente la suma de las resistencias. Todo lo contrario del caso de los capacitores. ¿Eh? Si tengo 10 resistencias en serie y quiero saber cuánto es la resistencia total, sumo los valores de esas 10 resistencias en serie. Y eso me da una resistencia total. Significa que todas esas resistencias, esas 10 resistencias, las puedo reemplazar por una sola, por la total, la equivalente. La otra combinación es la combinación en paralelo. Acá, ¿no es cierto?, en esta combinación en paralelo la situación es diferente.
La combinación es diferente, ¿ves? Ahí tenemos R1, R2, R3, Rn, resistencias conectadas en paralelo. Y no es porque estén geométricamente en paralelo, no. ¿Cómo sabemos que estas resistencias están en paralelo? Muy simple. Todas ellas, R1, R2, R3, Rn, tienen todas el mismo voltaje P. Cuando un conjunto de resistencias presentan una misma diferencia de potencial entre sus extremos, entonces esa combinación se dice que está en paralelo. La diferencia de potencial V a V que hay entre los puntos A y B es la misma para toda esa resistencia. ¿Ves? Eso es lo que caracteriza, ¿no?, una combinación en paralelo. Entonces, ¿no?, cuando la corriente I entra por el punto A, tiene ahora varios caminos por donde irse. Se reparte la corriente. Esa corriente I, que es una cantidad determinada de amperes, se va a repartir. Una parte por R1, otra parte por R2, otra parte por R3 y así sucesivamente. Por R1 ahora circula I1, por R2 I2, por R3 I3 y así sucesivamente. ¿Ven? Ahora, entonces, en la combinación en paralelo, las intensidades de corriente se separan. Se va repartiendo, como los ramales de un río. Cuando un río se divide en 3 o 4 o 3 o más ramales, el caudal se va repartiendo entre los distintos caudales. Aquí igual. Entonces, ¿cuánto vale la resistencia? ¿Cuánto vale la corriente I1? I1 será el voltaje VAB de la resistencia R1 partido por R1. ¿Cuánto vale la intensidad I2? VAB partido por R2. ¿Ve que estamos usando la idioma? ¿Cuánto vale I3? VAB partido por R3. Vea usted que todas estas resistencias en paralelo tienen el mismo voltaje VAB. La intensidad de corriente total, la I sub T total, suma de las corrientes individuales. I1 más I2 más I3, etc. ¿Ve? Y entonces, en ese I1, I2, I3, reemplazamos lo de arriba, ¿no? En la tercera ecuación, aquí donde dice IT igual I1 más I2 más I3. El I1 se reemplaza por VAB partido por R1. El I2 se reemplaza por VAB partido por R2. El I3 se reemplaza por VAB partido por R3. Y así sucesivamente. Y se saca factor común VAB. Entonces la I total será VAB multiplicado por 1 partido por R1 más 1 partido por R2 más 1 partido por R3. Esa suma de valores recíprocos de resistencias individuales define el valor recíproco de la resistencia equivalente. Es decir, 1 partido por R equivalente igual 1 partido por R1 más 1 partido por R2 más 1 partido por R3, etc. Suma de los 1 partido por RI. Esa ecuación nos permite a nosotros calcular la resistencia equivalente si conocemos R1, R2 y R3. Esas son las dos ecuaciones básicas, ¿no?, para calcular la resistencia, ¿no? Ya. Vamos a dejar hasta aquí nomás en este momento. ¿Ok? Y vamos a descansar, digamos, unos 10 minutos, ¿no? Y de allí, entonces, volvemos.